Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido, Cristian, Kaylin, Jenny. Buenas tardes, ingeniero. ¿No me escucha, Kaylin? Sí, ingeniero. Kaylin, necesito que me haga un favor. Dígame. Cuando termine la clase, por favor, no se desconecte y se queda un ratito. Necesito comentarle algo. Vaya, está bien. Muy bien. Fíjense que, bueno, sean bienvenidos a la clase. Hoy vamos a ver primero tema que es importante para ustedes y es el tema de las secciones. No me ha quedado tiempo todavía de avisarles, pero en el sitio web van a encontrar lo que sería quiero ver, la evaluación 1 del módulo 4. Y con esto pues prácticamente le estamos dando apertura a las últimas evaluaciones mismas que van a dar para terminar lo que sería el curso. Así que aquí hay que entender también el tema de que pues estas son las únicas, digamos ya ponderaciones que ustedes podrían ganarse, así que hay que tratar de ponerlos listos ahí para poderlas entregar en el tiempo. Aquí estoy ahorita navegando, ¿pueden ver, Jenny? Sí, ingeniero, se ve perfectamente. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando el sitio y en el sitio van a encontrar lo que sería la evaluación 1 del 4. Quiero más o menos explicarles de qué se va a tratar y cómo la van a elaborar. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque muchas veces no sé si no o leen lo último o no leen todo, pero muchas veces no entregan las cosas como se les está pidiendo y a veces son cosas que ustedes ya saben hacerlas, o sea, son cosas sencillas, pero por no leer, digamos a conformidad el texto, no lo comprenden bien y por ende no lo pueden tal. Entonces vamos a bajar aquí lo que sería el módulo 4 y aquí está lo que sería la evaluación 1. En esta parte de acá van a encontrar lo que sería el enlace para poder enviar la evaluación y en esta parte que corresponde donde dice evaluación 1 del módulo 4, ahorita todavía está cargando el sitio, va a aparecer el documento que ustedes deberán obviamente de leer para ver las indicaciones con respecto a lo que deben entregar. Como les decía, digamos estas son las últimas evaluaciones, entonces esta que es la número 1, revisan ustedes las ponderaciones y vean cuánto cuesta o cuánto es el valor que tiene asignado en las ponderaciones para vean ustedes qué es cuánto van a ganar o cuánto perderían si en dado caso no lo hacen. También recordarles que los que han tenido dificultades y no han entregado digamos a tiempo todo, también deberían de tomarle pues un poco más de digamos importancia a estas evaluaciones, porque estas evaluaciones pues prácticamente pueda que terminen definiendo el que usted termine usando este curso entonces hay que prestarle atención ahí. Bueno, aquí está cargado lo que sería el documento, lo voy a abrir para que lo vean ustedes y podamos más o menos darle una breve lectura. La idea es que les quede claro cómo va a ser para que por supuesto no vayan a sacarse una mala nota. He estado revisando también la otra evaluación que les había dejado o tarea que les había dejado y algunos han hecho pues un esfuerzo increíble, han entregado muy buenos trabajos, muy buenas tareas y de igual forma quizás después les envío ahí la nota y las observaciones pertinentes. Una de las cosas también que por favor me gustaría que tomaran en cuenta es que con respecto al tema de las evaluaciones, de caso de las evaluaciones, la observación que siempre se les hace. La observación que siempre, si es que no hay una observación, pues obviamente es porque no ameritaba hacer la observación como tal. No es que no se las quise escribir o qué sé yo. Pero si hay alguna observación, mi consejo es que la tomen o la retomen y traten de ir solventando o superando esa observación. Porque al final esas observaciones les van a servir a ustedes para poder ir mejorando también el tema que se les ha dificultado o el tema que les está causando problemas con respecto a la entrega de las mismas. Hay que recordar que, como ya lo hemos dicho, este es un proceso formal y entonces hay que tratar de ir mejorando también, porque al final ustedes se van a quedar justamente con lo que sería el conocimiento del curso como tal, sea que ustedes lo pasen o no lo pasen. Al final eso, pues al menos los que han quedado hasta ahorita y que todavía están vigentes entregando algo, obviamente ahí se va a quedar hasta el final. Muy bien, Kaylin, si nos ayuda a leer, por favor. Vaya, está bien. Él es el arte de contar historias de una manera efectiva y persuasiva. A través de esta forma de comunicación se busca crear una conexión emocional con la audiencia y hacer que la información sea más fácil de recordar y atractiva. En el contexto del marketing, no sé cómo se pronuncia, ingeniero ahí. Un poquito más despacio, Kaylin, y más fuerte, por favor.
¿Cómo se pronuncia la palabra? ¿Cuál? Después de marketing. Storytelling. Ok, storytelling. Es una herramienta clave para vender productos y servicios, ya que permite a las empresas comunicar el valor que sus productos pueden agregar a la vida de los consumidores. Para entender qué es el storytelling, es importante tener en cuenta que se trata de un proceso creativo que requiere habilidad y práctica para dominarlo. Es una técnica que se ha convertido en un elemento fundamental en las campañas publicitarias más exitosas, ya que se establece la diferencia entre las marcas vibrantes y las que apenas son negocios con consumidores ocasionales o furtitos. Además, el storytelling es el corazón del inbound marketing. En términos literarios, hasta ahí, Kaylin, gracias. Jenny, si nos ayuda con la otra parte. No sé si me escuchan allí. Perfecto. Bien, bye. En términos literarios, el Story Channel es la forma en que se cuentan historias en la literatura a través del uso de técnicas narrativas. Se busca cautivar al lector y transportarlo a un mundo imaginario. En la literatura, el Story Channel puede ser utilizado para diferentes propósitos, como entretener, educar, inspirar, entre otros. Por ejemplo, en la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, el autor utiliza el Story Channel para crear un mundo mágico y fantástico que cautiva al lector. Para hacer un buen uso del Story Channel en el área de la literatura, es importante tener en cuenta algunos aspectos claves. 1. Utilizar personajes carismáticos. Los personajes son el corazón de cualquier historia. Para hacer un buen uso del Story Channel es importante crear personajes con los que el lector pueda identificarse y sentir empatía. Además, los personajes deben tener características únicas y memorables que hagan interesantes y atractivos para el lector. Muy bien, hasta ahí. Cristian, si nos continúa. Ahorita estamos acercando aquí la pantalla, permito. Muy bien. Como segundo punto dice mostrar sensaciones positivas. Las historias que estimulan emociones positivas suelen llamar más la atención del público. Por lo tanto, es importante que la historia tenga momentos que generen sentimientos de alegría, felicidad, amor, entre otros. Estas emociones ayudarán a que el lector se sienta más conectado con la historia. Tercer punto, tener una estructura sólida. Para que una historia sea efectiva, es importante tener una estructura clara y coherente. La historia debe tener un inicio, un nudo y un desenlace, que estén bien conectados y que mantengan al lector interesado en el trama. Un ejemplo de storytelling efectivo en la literatura es la novela El Señor de los Anillos. Allí me voy a pasar, por favor. Sí, no hay problema. En esta obra, el autor utiliza personajes carismáticos como Frodo, Sam y Gandalf para crear una historia épica y fantástica que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo. Además, la estructura de la novela es sólida y coherente, lo que permite al lector seguir la trama con facilidad. En conclusión, el Story Channel es una herramienta clave para comunicar ideas de manera efectiva y persuasiva. En el contexto del marketing, el Story Channel es una técnica fundamental para vender productos y servicios, mientras que en la literatura el storytelling es la forma en que se cuentan historias para entretener, educar e inspirar a los lectores. Para hacer un buen storytelling en el área de la literatura es importante utilizar personajes carismáticos, mostrar sensaciones positivas y tener una estructura sólida. Muy bien, digamos acá, don. Evaluación 1 del módulo 4. Indicación. A partir de la lectura del libro digital Tombuktu de Paul Auster, elaborar un storytelling de la siguiente manera. 1. Grabarse de frente con el smartphone o cámara narrando la historia del libro, tomando en cuenta los aspectos de una storytelling. 2. Debe apoyarse de elementos audiovisuales o multimedia para que su video quede más atractivo y armónico para el usuario. 3. Compartir el video en formato MP4 en el respectivo enlace. 4. Tomar en cuenta la redacción, si es que agregarán texto
al video. Muy bien, Ah, muy bien. Gracias por colaborar con la lectura. Y esto es más o menos, digamos, obviamente ustedes tienen que hacer una lectura pues mucho más comprensiva sobre el tema, porque de eso se trata, de que lo lean, lo comprendan, luego lo lleven a práctica. Si este contenido que les he dejado acá a ustedes no les es suficiente, obviamente ahí está todo un mar para poder navegar en internet y poder buscar mayor información. Tema. Recuérdense que por eso son evaluaciones, hay que investigar, hay que hacer este trabajo de campo y presentar tal cual lo que se nos está pidiendo. En la parte de abajo ahí les dejo tres ejercicios que han elaborado. Digamos, uno está en la plataforma de TikTok, otro está por aquellos que les gusta dar ahí en TikTok, y también está otros ejemplos que están en YouTube para que ustedes puedan tener una noción de lo que se trata o cómo lo quieren. Voy a abrirles uno, obviamente ustedes los van a ver y los van a reproducir un poquito más lentos porque tienen que ir tomando la idea, pero les voy a reproducir uno para que al menos tengan ya ahorita como la premisa de cómo es que se requiere evaluación. Vamos a abrir, por ejemplo, a ver qué nos muestra aquí. Me dicen si logran escuchar. El día que el mundo se detuvo. ¿Escuchan? Sí, bro. Ok, perfecto. Vamos aquí entonces. Descubrimos a dónde ir. Voy a poner de nuevo. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. Si le echas mucho, les vas a ver el feo, así que... Perdidos, pero juntos, nos volvimos a encontrar. Nos dimos cuenta de que las cosas que importan se merecen su tiempo. Muy bien. Don Cristian, ¿qué entendió del video? Que más que todo ahí es para promocionar, por decirlo así, lo que es la marca de la Coca-Cola. Ok, muy bien. Kaylin, ¿qué más vio en el video? Un grupo de personas conviviendo. Un grupo de personas conviviendo. Muy bien. Jenny. Me imagino que esa es como una familia unida, de que disfrutan juntos. Y eso viene siendo como una promoción, para que lo vean todas las personas, que es una marca reconocida como la Coca-Cola. Si le ponen a elegir entre una botella de agua, Jenny, y una botella de Coca, ¿cuál elige? Ay, está bien difícil. Con sinceridad. Está bien difícil, pero es más saludable el agua. Ok, fíjense que de hecho hace poco estuvieron haciendo una campaña de esto, donde le ofrecían a las personas una botella, o sea, le ofrecían las dos cosas, una botella de agua y una botella de cola. Y pues la mayoría se llevó la Coca-Cola, la verdad. Creo que al final fueron como 2 personas nada más que tomaron la botella de agua. Pero con respecto a lo que nos ocupa ahorita con el tema, la situación es que fíjense que cuando nosotros contamos, digamos, las historias, me imagino que pues, todos hemos sido partícipes o por ahí, abuelo que nos contaba la historia del cadejo, de la ciguanaba y todas estas historias que son particulares de El Salvador, y así cada país tiene las suyas. Pero cuando nos contaban, digamos, esas historias, nos hacían sentir tan emotiva la historia que nosotros al final nos la creíamos, quizás nos daba hasta miedo, o sea, todavía la seguimos medio creyendo y nos da miedo, pero era porque la forma en que ellos también contaban estas historias. Esta misma, digamos, idea que ocuparon los abuelos para contarnos todas estas historias es lo que ha tomado, digamos, este formato del storytelling para poder, digamos, llevar un mensaje pues un tanto oculto, porque al final en este caso el video que acabamos de ver, obviamente el objetivo principal del video es la venta o digamos la publicidad del cola. Pero ¿por qué imagínense ustedes agarrar una Coca-Cola, ponerla ahí y aquí tenemos o que pusiéramos las diferentes, digamos, envases que hay de la Coca-Cola? Se vería como un video un tanto cuadrado
y no generaría tantas emociones, pero ustedes al ver el video les aseguro que se remontaron, por ejemplo, ahí por diciembre, cuando estamos compartiendo las comidas de estas de fin de año, cuando estamos para Navidad, y que casi siempre en la mesa está una Coca-Cola por ahí, ¿verdad? A última hora andamos buscando una Coca-Cola. Entonces por eso es que el enganche siempre de, al menos de esta modalidad de contar la historia, es que la historia no se vuelva tan cuadrada y que podamos dejar un mensaje como objetivo, que obviamente en este caso era la venta de la Coca-Cola, pero que le podamos agregar, digamos, esos elementos que nos enganchen con la historia. Entonces esa es la idea que tengo, que espero ustedes la comprendan y la puedan llevar a esta discusión. Ustedes tienen, digamos, o han tenido desde hace varios días una lectura que me imagino que por ahí la tienen, ya la terminaron, otros la llevan a medias, otros quizás ahora les va a tocar hacerla porque ya hay un objetivo. Espero que no sea esto último, sino que ya la tengan terminada. Pero ahora comúnmente se les pidiera, por ejemplo, que hicieran un ensayo así como hicieron con la película y que a partir de ese ensayo colocaran ustedes, digamos, lo que entendieron, elaboraran el tema de un listado de los personajes, de los lugares, etcétera. Pero ahora la idea es diferente. Ahora lo que quiero es que elaboren un video y que cuenten la historia, desde la perspectiva de ustedes, ¿no? O sea, Cristian, por ejemplo, tiene una idea con respecto a la lectura, Jenny va a tener otra, Kaylin va a tener otra, y eso también radica mucho en cómo somos. Si somos un tanto más afectivos, quizás vamos a determinar o vamos a buscar esas partes que nos emocionaron más. Si somos un poco más de aventura, quizás vamos a buscar la parte donde la historia se vuelve más de aventura y etcétera. Entonces, esa es la idea con respecto a la evaluación. ¿Por qué les estoy dejando esto? Porque también esto es importante, que ustedes, no hay mejor forma de poner en práctica lo que ustedes han aprendido ahorita que llevarlo a, digamos, a un campo de acción donde de veras tengan que colocar todos los elementos. Y me van a decir, pero mire, eso no es parte del curso. De hecho sí, porque es plasmar todo lo que ustedes han aprendido. Han aprendido a grabar, han aprendido a redactar, han aprendido a leer y han aprendido también a articular frente a una cámara, porque ya enviaron algunos videos, etcétera. Entonces todo eso se resume en que los que son, digamos, están jóvenes, necesitan manejar o aprender a manejar todas estas herramientas, porque de aquí al futuro cercano pues les va a tocar seguirlas utilizando y en gran medida. Y en el caso de los que son un poco mayores, están obligados a aprenderlo, obviamente, y aparte de eso también están obligados porque muchos de ustedes ya tienen hijos y entonces esto les va a servir para poder ayudarles a ellos también cuando se les presente este tipo de tareas, que no dudo que en algún momento ya va a aparecer por ahí alguna y les va a tocar ayudarle. Y yo siempre digo de que es mejor que sean ustedes los garantes de que puedan ayudarle con la ecuación, con la tarea, investigación a sus hijos, a que los dejen a expensas de otras personas que tal vez, digamos, aún hasta pueden llegar a presentar peligro a sus hijos con esas personas, cuando si ustedes se someten un poquito y aprenden un poco más, pues pueden ser ustedes quienes lleven, digamos, esa. No sé si tienen preguntas con el tema, aprovechen ahorita porque ya después ya no se les puede ayudar porque pues todos nos ocupamos. Ingeniero, mira, allí donde dice apoyarse de elementos audiovisuales o multimedia, ¿nos puede dar un ejemplo ahí que podemos usar? Sí, cómo no. Vaya, por ejemplo, digamos que le voy a poner la parte más básica, digamos. Digamos que usted puede montar un escenario donde se va a grabar. Digamos que usted se va a grabar, va a tener de fondo una pared, digamos. Entonces usted podría pegar elementos en la pared, digamos, si lo quisiera hacer así. Le estoy poniendo lo más básico. Pudiera pegar en la pared elementos que hagan alusión a lo que usted haga. ¿De acuerdo? Eso podría ser por una parte. También podría grabarse. Estoy dándoles ideas que aquí de forma improvisada, porque en realidad eso va a quedar a criterio de la creatividad de cada uno de ustedes. Pero por ejemplo, Jenny, otra podría ser que si usted tiene una pantalla, o sea, ahí donde mira tele, qué sé yo, pueda grabarse y dejar de fondo la pantalla también y poner un fondo así bonito, o alguna película, por ejemplo, que tenga que ver algo de historia, o digamos, por ejemplo, en YouTube puede buscar música. Y como no es importante la música, sino el fondo que tiene la música, entonces dejar eso de fondo y mientras usted está narrando o está
explicando, digamos, el libro o lo que entendió del libro. Eso podría ser por un lado. Lo otro que también podría hacer, pero obviamente tienen que investigar más, no estoy diciendo que sea imposible, claro que no, pueden buscarlo, hay bastantes aplicaciones, porque para esto se pueden apoyar aún del teléfono quizás también. Pueden buscar aplicaciones que ya traen herramientas, traen emojis, traen pegatinas, le llaman a otros, donde por ejemplo usted está narrando la historia y de repente había un monstruo ahí, entonces le puede poner el sonido de, no sé, de algún ruido extraño ahí, como si fuera algo monstruoso. Si se trata del perro, pueden poner a algún perrito ahí que salga caminando, qué sé yo. Pero eso que le estoy comentando ahorita de último, lo puede hacer con aplicaciones. Por ejemplo, ahí está el CapCut, así se llama, creo que es uno que ocupa, ¿cómo se llama? TikTok, para poder editar, por ejemplo. También pueden, de hecho, utilizar cualquiera de estas aplicaciones como TikTok para grabarse, y ellos ya traen filtros, ya traen pegatinas, ya traen otras herramientas que ustedes pueden, digamos, utilizar para agregar como elementos audiovisuales para lo que ustedes vayan narrando. Es como si alguna vez se han fijado, por ejemplo, cómo graban o cómo grababan antes las películas, que de repente había un trueno, entonces hay alguien dándole duro ahí una lámina que era el estruendo del trueno. Entonces esos elementos al final obviamente nosotros no los vemos, pero obviamente en el video quedan esos sonidos. Entonces puede utilizar Jenny tanto lo primero que le decía, como hacer una cartulina y ponerla de fondo, colocar una pantalla de fondo, o por último hacer uso de cualquiera de estas aplicaciones que le estoy mencionando y utilizar todas las herramientas que ya traen ellos. Eso es, si usted quiere investigar y quiere hacer la prueba, le aseguro que creo que se le haría hasta más fácil ahí. Pero si no, digamos, cree que no va a poder, pues entonces puede optar por lo que le mencionaba. No sé si le queda claro o necesito otra ayudita ahí. No, ingeniero, así sí ya me quedó bien claro ahí lo que tengo que utilizar. Muy bien. Kaylin, ¿no hay preguntas? No, ingeniero. ¿Se entiende, Kaylin, cómo va a estar la cosa? ¿Cristian? Pues digo yo que sí. Vaya, ok. Está bien. ¿Cristian? Sí, ingeniero, yo quería hacerle una pregunta. Vaya, ok. Si no tienen preguntas, entonces ahí lo vamos a dejar y vamos a pasar al tema. Pero si ustedes tienen dudas, igual pueden aprovechar, como les decía ahorita, porque ya después sí cuesta. Dígame, don Cristian. Sí, ingeniero, conforme a lo que vamos a hacer, ¿verdad? Sí. El Tombuctú es una obra. Sí. Es un libro, de hecho es el libro que hemos estado leyendo. Correcto. Y vamos a narrar todo el libro. Al momento de enviarle el video, no pesaría mucho, ¿o sí? No, porque acuérdese que es que en eso radica el trabajo, ¿verdad? Que usted tiene que hacer, digamos, si es que ya lo leyó, entonces tiene que hacer como un resumen de sus propias palabras de lo que usted quiere narrar. De ahí, digamos, del resumen que usted haga, puede hacer la prueba y no grabarse con la cámara, sino que solo con el audio. Y quizás pueda que le salgan 2-3 minutos y eso es lo que va a grabar después, ya con la cámara vendida. Gracias, ingeniero. Sí, vaya, solo recordarles algo. Esto está mucho más sencillo de lo que ustedes piensan. Ahora, es importante que tengan la base de la lectura. Si ustedes no han leído el libro, mi consejo es que vayan y lean el libro. Eso está claro. Si lo tienen a medias, terminen de leer. Si no han empezado, empiecen a leerlo. Y si ustedes ya terminaron y todavía no han hecho como un resumen, pues vayan haciéndolo. Esto es como cuando sus abuelos, sus papás les contaban una historia. Es lo mismo que van a hacer ustedes. Es como cuando, por ejemplo, Kaylin llega a la escuela y le empieza a contar a su compañera cómo estuvo la novela o cómo estuvo la serie. Fíjate que esto le pasó a la fulana aquella que es la mala, y empieza a contar la historia, ¿no? Entonces obviamente la otra persona que está escuchando la historia se emociona y queda enganchada con la historia y está atenta a lo que está contando Kaylin. Pero esos elementos que hacen la historia tan interesante radican en muchas cosas. Uno, en la forma en que ustedes van a articular la forma de contarlo. O sea, si ustedes lo están contando y de una forma perezosa, entonces obviamente eso aburre y ya no la van a querer oír. Otra cosa es también que se entienda, que articulen bien las palabras, o sea, que la persona entienda lo que usted está diciendo. Por eso es que si, digamos, usted tiene mucho ruido, trate de buscar un espacio donde no haya mucho ruido,
para que se le entienda, porque también eso es clave. Lo otro también que ustedes podrían hacer, imagínense, tiene una grabadora o qué sé yo por ahí, o un radio, puede poner música de fondo, obviamente no la ponga fuerte porque lo importante es usted, que se oiga usted, pero puede poner musiquita de fondo ahí y luego empezar a narrar, pero con una narrativa, como les digo yo, que impacte, que llame la atención, que la persona se quede ahí escuchando y que quiera saber un poquito más de la historia. Para eso, obviamente deben de determinar ustedes, por ejemplo, por decirles así, pueden haber más elementos, si ustedes buscan en internet, digamos como las partes de un resumen, pues quizás les van a salir más, pero lo vamos a poner así. Ustedes tienen que buscar elementos que engloben el inicio de la historia para, digamos, como una introducción a la historia, de qué se trata. Luego está como una parte del desenlace, ¿verdad?, de los personajes, ese nudo que hay ahí, de ¿cómo se llama?, de donde se da lo fuerte de la historia. Y por último, que casi siempre hay como un final, donde puede haber alguna moraleja, puede haber alguna reflexión. Entonces, en esos 3 momentos pueden basar ustedes la historia, y esto aplica para cualquier tipo de historia. En el caso del libro también tiene que tener una narrativa que es de introducción, luego hay una parte donde se juntan todos los problemas, se juntan todos los pleitos y qué sé yo de la historia, y eso es como el nudo de la historia. Y por último, pues obviamente donde ya empiezan los desenlaces de que quienes mueren, quienes quedan felices, dónde quedan, dónde viven, para dónde se trasladan. Toda esa parte es la parte final, y esos elementos siempre deben de tomarlos en cuenta ustedes, digamos, a la hora de contar la historia. Es como si a la hora de que le contaran, por ejemplo, la historia del patito feo allá cuando estaba pequeño a usted, y no le hubieran contado qué había pasado con el patito. Entonces tiene que haber un inicio, una parte en medio por ahí de la historia, y la parte final de cómo terminan los personajes. Entonces ahí se pueden apoyar ustedes, digamos, en esos elementos para poder, digamos, armar la historia. Pero en el caso de lo que pregunta don Cristian, sí tienen que más o menos hacer sus anotaciones en un cuadernito por ahí y hacer a lo que comúnmente le llamamos, digamos, como un libreto, tener un libreto de la historia. Y esto es clave, y esto aplica, y se los aconsejo a todos, que hagan un libreto. ¿Por qué? Porque aunque somos buenos y nos podemos poner listos a improvisar, pero créanme que les va a salir mejor si ustedes tienen un orden cronológico en el documento de cómo va la historia. Entonces lo mejor es que hagan un libreto de cómo va a desglosarse la historia, para que a la hora de las horas no se van a quedar en blanco, ya no tengan nada que decir y se vaya a cortar la historia. Entonces, no, digamos, el video no quedaría muy largo, don Cristian. De hecho, quedaría mucho más pequeño que los que ya me han enviado, por ejemplo, de cómo han hecho ciertos ejercicios que quedan, de 500 hasta 1 giga. Entonces, no, quizás suponiendo que les quedara grande la historia, que no creo, de 5 minutos, no creo que llegue quizás ni a los 600. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo, ingeniero. Muy bien, gracias, Jenny. Bueno, entonces vamos a dejar ahí ese tema de lo que sería la evaluación. Dígame, Jenny. La última fecha de entrega parece que allí dice 1 del 04. No sé si... Ya lo modifiqué, Jenny, gracias. Porque ya la había visto yo. Sí, ya lo modifiqué. Ahí fue un error mío de dedo. Pero sí, ya lo modifiqué, y sí, sería para el lunes. Así que tienen tiempo para que ustedes puedan investigar y puedan hacer muchas pruebas. Hagan muchas pruebas, muchos videos, y ya van a ver que a algunos les va a salir bien bonito, y ahí luego los vamos a estar evaluando. Ahora les quiero mostrar un sitio que ya también se acerca el mes de la madre, un mes bastante importante de festividades, y que muchas veces también a nosotros nos dejan enviar tal, toca que elaborar tal. Entonces este día les quiero mostrar un sitio muy interesante que nos permite de alguna manera tener más herramientas que en los programas que habitualmente tenemos. Para poder acceder a este sitio, obviamente el objetivo o el elemento principal que deben de tener ustedes es una conexión a internet. Eso por un lado. Luego tienen que tener una computadora. Y me van a decir, pero y mire, ¿y puedo hacerlo desde el teléfono? Sí puede, no hay ningún problema. Solo que el problema es que como la pantalla del teléfono no, digamos, se acopla tanto a los sitios web, entonces se le va a hacer mucho más difícil poder mover los elementos dentro de la caja de la parte que corre diseño. Entonces lo más recomendable es que recurran a una computadora, ya sea de escritorio o una portátil, para poder entrar al sitio.
Al sitio que vamos a entrar es, por ejemplo, adobe.com /es. Ahí van a entrar ustedes y ya podrían acceder a esta página que tenemos acá. Esta página que tenemos acá, hay dos formas de poder acceder a ella. Nosotros vamos a ver si podemos crear una cuenta ahorita para poder, digamos, tener como, digamos, un resumen de las cosas que vayamos a hacer. Pero fíjense que esta página está muy interesante porque también nos permite, aún sin registrarnos, poder crear, por ejemplo, diseños. Vamos a venirnos acá donde dice crea tu propia postal, y ahí pues está tratando de acceder al sitio. Y miren, he podido acceder ahorita sin necesidad de registrarme. ¿Cuáles son las desventajas de no registrarme? No va a quedar ningún registro de lo que yo haya hecho. Entonces imagínense que ahorita me tardé 4 horas haciendo un diseño y entonces ya el día de mañana que vengo tengo que volver a empezar. Entonces eso no tiene sentido, ¿no? Entonces lo mejor es que se registren. Vamos a ver si podemos registrarnos ahorita. A ver si no nos pide demasiados requisitos. Vamos a venirnos entonces aquí al botón que dice registrarse y ahí vamos a esperar que nos pide. A ver, de seguro lo que va a pedir es una cuenta correo electrónico. A ver, tal parece que está accediendo, y siempre con este tema quizás a ustedes no les pase porque tienen una mejor conexión a internet, pero en el caso mío no tengo una conexión tan buena, entonces quizás por eso sí problema. Bueno, al parecer ya estoy registrado porque tengo aperturada la cuenta de lo que sería Gmail, y entonces automáticamente pude acceder. Pero si ustedes en dado caso quieren crear una cuenta, simplemente tienen que colocar un correo electrónico, que de eso ya ustedes manejan uno, y luego colocar una contraseña y van a tener acceso a una cuenta y poder acceder a las partes que están. Entonces, ya teniendo la cuenta, de hecho aquí está mi cuenta, por eso se llama proyectos. Aquí va a aparecer el nombre del usuario. Vamos a poder revisar ciertas plantillas que están aquí. Miren, hay una infinidad de plantillas. Tarjeta postal, por ejemplo, vamos a ver si nos permite buscar algo. Día de la Madre, por ejemplo, vamos a ver, no sé si hay alguna, parece que sí. Vean, aquí hay algunas plantillas, y aquí les voy a explicar algo. Si ustedes, y por eso siempre les menciono que tienen que ser un tanto curiosos, si ustedes revisan en esta parte de acá, hay dos modalidades. Están las gratis y están las que son premium. Las premium obviamente hay que pagar. Por ejemplo, si le doy acá, me va a cargar todas las plantillas que sean premium. ¿Y cómo identifico una que es premium? Pues tiene esta corona. Ese es, digamos, como el distintivo. Si le doy acá, vamos a esperar que nos cargue, y entonces todas estas tendríamos que pagar para poderlas descargar. Pero como nosotros andamos en modalidad pobre, ¿verdad? Entonces vamos a venir aquí a la parte gratis y vamos a buscar todas las que estén en formato gratis. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar hay algunas que están bonitas, pero vamos a esta, por ejemplo, es interesante. Voy a dar un clic y listo. Entonces aquí ya tengo, por ejemplo, la postal, y puedo modificar esto. Obviamente todo se puede modificar. Puedo cambiar aquí letra, puedo cambiar el color de la letra, puedo cambiar la forma, puedo colocarle sombras, por ejemplo. Miren, ahí le colocó sombra, efectos a la forma, que ya le he colocado como de este color. Aquí podríamos cambiar esto también, si esa fuera la necesidad, pero lo vamos a dejar así porque pues bonito. Aquí podemos buscar otro tipo de diseño para la fuente, bien, y aquí también podemos, digamos, dejarlo ya sea sesgado a la izquierda, centrado o sesgado a la derecha, el texto cual fuera la necesidad. Aquí también nos habla si queremos curvar el texto, por ejemplo. Vean, ahí lo ha puesto de otro formato, en otro diseño. Entonces aquí puedo ir cambiando también lo que sería el texto, esa fuera la necesidad de quererlo guiar. Miren, ahí está. Como les decía, se tarda un poco y qué sé yo, por el tema de que mi conexión no es tan buena, pero con paciencia podemos ir aprendiendo acá. Entonces, ¿cuál es el detalle de todo esto? Estas son herramientas que nos ayudan a nosotros a podernos facilitar un buen diseño y en corto tiempo. ¿Por qué? Porque al final casi siempre nosotros andamos corriendo y a veces no tenemos tiempo para podernos ir, por ejemplo, Word, que en Word podemos hacer postales muy bonitas también, pero allá el problema está que como hay que crearlo de la nada, entonces los elementos todos
tenemos que colocarlos. Mientras que en estos sitios ya hay herramientas prediseñadas, o sea, alguien más ya las hizo y las dejó ahí para que nosotros las utilicemos, y entonces nosotros podemos utilizarlas a discreción, o sea, como nosotros queramos. Y también fíjense que muy interesante, porque nosotros, imagínense que ustedes quisieran colocar, por ejemplo, la fotografía, vamos a colocar acá, por ejemplo, de mujer. Aquí, vaya, aquí por ejemplo puedo elegir una imagen, le voy a dar acá donde dice imágenes, y puedo elegir, por ejemplo, una imagen, digamos, quiero elegir esta, voy a descargar y la voy a guardar en documentos, está bien, ahí. Entonces vengo acá, regreso al sitio y aquí dice editar fondo, también puedo editar el fondo, y en el fondo vean lo que va a pasar, puedo elegir una imagen para poder trabajar desde ahí, y aquí pues me dice que si quiero elegir imágenes que están acá, igual aquí hay imágenes que son de paga, aquí están, pero también hay gratis, pero como yo puedo descargar mis propias imágenes, entonces vengo mejor y le digo, y ahí en cargar foto me va a redireccionar al lugar donde yo dejé descargada mi fotografía que acabo de descargar. Digamos que esta fuera la fotografía del personaje a quien nosotros queremos colocar ahí, que fuera mal o qué sé yo, a quien se lo colocar. Y entonces le damos ahí en cargar foto, buscamos la foto, la seleccionamos y ahí automáticamente, miren, ya tenemos agregada también lo que sería la imagen, nuestra o lo que sea. Y aquí podemos también quitar este fondo y empezar a trabajar, digamos, otros lienzos, y podemos agregar textos. Aquí por ejemplo nos venimos a esta parte donde dice textos y podemos agregar textos enriquecidos. Si ustedes se recuerdan y hemos hablado ya de los temas de texto enriquecido, los textos enriquecidos contienen siempre movimiento, forma, contienen colores, etcétera, que nos van a ayudar a ver de alguna manera más vistoso, digamos, nuestro trabajo. Aquí, por ejemplo, si yo quiero mover esto, lo puedo mover. Aquí también puedo eliminarlo. Miren, aquí lo tocar y se me elimina. Aquí voy a tocar este otro y lo elimino. Y ahí voy a ir trabajando ese. Nos vamos a quedar hasta acá con la clase porque ya los otros compañeros tienen que empezar lo de inglés, pero en el transcurso de las próximas clases vamos a ir terminando y les voy a ir enseñando, digamos, qué hacen las otras herramientas que nos quedamos ahí. ¿Está bien? Entrado, ingeniero. Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Primero Dios. Feliz día, ingeniero. Gracias, Un ingeniero. gusto, don Cristian. Adiós, Jenny, cuídese. Bueno, gracias, adiós. Adiós.